Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un último capítulo de Las Conflictuadas en este año y además feliz Navidad para todas las personas que nos están escuchando, aunque lo estamos grabando antes, pero ya en ese momento vamos a estar todos celebrando un momento muy lindo, ojalá en familia, sino de pronto desde diferentes situaciones y circunstancias en las que estemos, pero ojalá con una fe muy viva, con Jesús en el corazón, con mucha ilusión por lo que se va a venir el siguiente año. Estamos muy felices de haber terminado esta temporada. Lo decimos una y otra vez, pero creo que no nos dejamos de impresionar, de tener más capítulos, de lograr una temporada, de volver a pensar en todas las conversaciones que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido, como que es impresionante todo el amor y todo lo que ha pasado con este apostolado, que gracias a ustedes que nos escuchan, pues seguimos aquí y que por favor recen mucho por nosotras, por las conflictuadas, como que en verdad, así como decía el Papa Francisco, que por favor sea el Espíritu Santo pues el que lleve este proyecto. Entonces, gracias por escucharnos. Y queríamos darles este regalito navideño porque, pues, como lo hemos venido haciendo, no queremos dejar pasar una temporada y ya, sino hacer un pequeño alto en el camino para reflexionar de qué fue todo esto que hablamos en esta temporada. Fueron 11 episodios. Voy a leer súper rápidamente como los temas macro de los que hablamos para que todos se acuerden. Espero que estén muy al día y si no, pues ahí tienen material para las vacaciones, para oír, para reflexionar en las caminatas, en planes, en lo que sea que vayan a hacer. Tuvimos un primer capítulo que fue espectacular con Sor Glory sobre las religiosas y cómo las hermanas son madres espirituales de la iglesia. Tuvimos otro para hablar de cómo vivimos la vida del día a día, con un invitado también muy especial, hablando de cómo somos del mundo, pero no queremos ser mundanos. También hablamos de otro, de la amistad, que, oigan, a mí ese me llegó demasiado al corazón, ya los iremos hablando un poquito más. Otro de cómo realmente se vive una conversión en el día a día, pero ya mucho más fuerte, no decir solo creemos en Dios y ya. Otro sobre el chisme, un tema que me di cuenta que es mucho más problemático en mi vida de lo que yo pensé. Cómo encontrar la paz en medio de crisis, cómo navegar el duelo, un capítulo que nos llegó al corazón. Otro sobre pues, cómo se conoció el amor de Dios Padre, de la paternidad y del matrimonio. Y por último uno sobre, ya digamos que uno más filosófico, de la razón y la fe, si son un dilema o un falso dilema más bien. Entonces, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, André, Mapis, ¿cómo se sienten habiendo terminado este año y temporada? Yo creo que fue una gran temporada. Como que lo que tú decías, hay veces siento que uno cree que ya habló de todo y pum, aparecen un montón de temas nuevos que uno dice como, "Ah, esto no lo habíamos hablado o tengo un conflicto". Y que creo que va también mucho con el momento de la vida que cada uno está pasando y que las cosas se van adaptando un poco a lo que cada una necesita. Entonces siento que a mí todos me hablaron mucho. Por ejemplo, el tema de Catalina, el capítulo 79 que hablamos de crisis, que uno en verdad, sí, pues normalmente pasa por la vida por crisis, pero haber hablado, tener esta conversación con ella ahorita en un momento de mi vida en el que todo está como cambiando y hay muchos cambios, sino que uno no está como listo para muchas cosas y escuchar como ese punto de vista es como,
wow, o sea, Dios de verdad me está hablando, entonces siento que cada temporada está mandando como un mensaje muy particular a cada una y esta temporada de verdad sí me sentí súper conectada. Yo siento, porque la pregunta de Majo fue sobre los capítulos y sobre la vida, siento que este semestre, viéndolo, o esta temporada, que igual fue este semestre, viéndolo hacia atrás, para nosotras todas en nuestra vida, en la vida de cada una, ha sido de muchos cambios y muy retador en diferentes ámbitos. En la vida de cada una eso ha significado muchas cosas, pero siento que ha sido muy movilizador, por ponerlo de una manera como positiva y como esperanzada, digamos, hacia lo que se viene en la otra temporada y en el otro semestre. Pero siento que lo que dice André es muy poderoso y es que siempre los temas que terminamos como incluyendo o haciendo parte de la temporada tienen un impacto súper, o sea, que no nos imaginamos como en nuestro momento de vida cuando lo estamos grabando. Primero nosotras y ojalá así sea para todos los que nos oyen, porque ese es pues el objetivo de las conflictuadas, obviamente, pero a mí siempre me genera mucha como sorpresa que siempre la temporada como que concuerda mucho con lo que nosotras estamos viviendo como personas. Entonces eso, wow. Y que esta temporada haya sido sobre cosas, nosotras siempre tratamos de ser muy cotidianas y de llevar esta conversación a lo más cotidiano de nuestra vida, pero yo siento que esta temporada fue ultra cotidiana, o sea, como que tiene muchos capítulos como el de chisme, el de crisis, el de la amistad, el de la paternidad, que ya habíamos hablado mucho de maternidad, pero no habíamos hablado tanto de paternidad, el de disfrutar la vida como con Dios, pero no lejos del mundo, pues siento que fue un gran momento de conexión con la vida. Así esté dura, esté retadora, pues, de conectar con lo que es la vida. Sí, total, total, total. Y además, bueno, que no lo mencionamos, pero algo que quisimos esta temporada fue hablar de temas que nos permitieran reflexionar qué tanto genuinamente somos conscientes de que Dios nos ama. Claramente no parte como de esa base de Dios es amor, nos ama, etcétera. Pero cómo se vive cuando uno cree que genuinamente Dios lo ama, ¿no? Entonces, en estos diferentes temas, bueno, por un lado, creo que en los invitados pudimos ver ejemplos muy claros de cómo cambia literal la cara, el brillo en los ojos, la forma de enfrentar los retos cuando las personas se sienten amadas por Dios, que creo que eso a mí en lo personal me inspiró mucho, y también de en qué cosas yo no vivo de acuerdo a eso, que pues me falta, digamos, como convertirme mucho más y que es este reto como del día a día, de la hora a hora, el minuto a minuto, básicamente, como de seguir en esa conversión. Y en ese sentido, también, digamos que ya lo mencionaba un poco, me di cuenta que para mí, por ejemplo, las amistades son una forma muy clara de sentirme amada por Dios y también de sentir que soy instrumento como de amor para que llegue a mis amigos. Y en un tema que en cambio como que estoy flaqueando, pero horrible, es en el de chisme. O sea, les juro que he estado como mucho más atenta a cómo está en mi vida y me he dado cuenta que a veces no soy capaz de controlar, o sea, como literal una vaina de voluntad, así como pasa con la comida, como que yo digo, no me voy a comer el dulce y no soy capaz, me pasa que no soy capaz de mandar un comentario que es harto sobre otra persona. Entonces, eso me ha impactado, como, pucha, yo en verdad tengo que trabajar mucho ese tema y pues claramente si uno está pendiente de eso, no se está sintiendo tan amado por Dios, porque si no, ¿qué importa? ¿No? Como que esa necesidad de Total. juicio, de juzgar a los demás,
refleja que yo en verdad no estoy tan plenamente sintiéndome amada por Dios. Entonces, eso la verdad me ha hecho como reflexionar mucho. No sé, en ustedes, ¿cómo, qué temas han hecho que, o de los temas que hablamos, las han ayudado a ver en qué sí se sienten más amadas o con quiénes puede ser también o en qué cosas no tanto? Yo ahí haciendo un poco la conexión con el de chisme, creo que ese capítulo a mí me sirvió mucho porque hicimos una disección profunda de lo que es el chisme y creo que una vez lo da por alto, ¿cierto? Como que pasa por encima, me vale huevo y como que sí me lleva mucho a reflexionar. Pero creo que hubo dos capítulos como muy importantes que a mí me tocaron mucho. Uno, el de J, el 75, del mundo, pero no mundanos, porque diciendo que nosotros estamos también llamados a disfrutar. O sea, que creo que una veces se mete mucho en la vida de uno y le da demasiada importancia a las cosas y se vuelve súper dramático y se olvida también que sí, uno está aquí también para disfrutar y pasarla bien con la gente y que también lo que uno refleja a los demás es también como uno acerca a los demás a Dios. Entonces eso a mí pues me ha calado mucho, que no es algo, que es algo que uno no lo hace todo el tiempo porque a veces uno está súper down y es como no quiero sonreír porque no quiero. Y es como, bueno, no, de pronto, o sea, ablandarse un poquito de esos. Y lo otro, el de Antonio, el capítulo 77, me impresionó mucho porque fue una visión muy linda como de su proceso de reconversión, pero creo que ahí salió una conclusión muy grande de qué es la diferencia de creer en Dios y seguir a Dios, que yo nunca la había hecho y que incluso fue una frase que dijo Majo en el capítulo y es algo en verdad que hace mucho la diferencia, pero mucho es mucho y yo creo que con el podcast nosotros hemos estado acercándonos mucho a seguir a Dios, pero en verdad seguir a Dios implica un montón de cosas, un montón de renuncias, un montón de confrontaciones internas, un montón de sanación, espacios de silencio, o sea, es una decisión real que es muy diferente a decir yo creo. Entonces siento que para mí ha sido súper intenso porque me hago la pregunta muy seguido. O sea, como que estoy siguiendo a Dios, ¿sí o no? Y siento que fue algo muy revelador y fue, o sea, para mí en esta temporada creo que fue como, ok, o sea, esto es en serio, o sea, esto no es como cuando me conviene, esto es, vamos con toda y pues si soy discípula, vamos con toda. Creo que fue un gran capítulo por eso. Yo destacaría tres por tres razones diferentes. El primero, el capítulo 74, el primero de esta octava temporada con Sor Glory, a mí me voló la cabeza y el corazón. O sea, mm, porque todos tenemos una vocación y la primera, digamos, es pues en el catolicismo a ser santos, digamos, en esta iglesia y la forma tan alegre con la que Sor Glory nos contó y tan humana, porque, Mm. o sea, igual hay cosas difíciles y hay cosas, sí, que a veces no son tan chéveres, pero igual no perder la alegría. Y yo veía en esa mujer como, parece es muy colombiano para las personas que nos oyen desde otros Y países, pero parcera, que acaba de llegar de Medellín, entonces se siente. Está. sí, como, no, no, y además no tengo otra palabra para decirlo, pero parece como que Dios de verdad nos ama. O sea, como que yo en esa mujer veo el amor de Dios, que es impresionante. Para mí ella fue ¡pua! Un De otro rompecorazones en mundo. el buen sentido, sí. No, La y segunda, cómo y me creo que contó está su historia. relacionada, fue el capítulo, sí, total. No, fue hermoso. La segunda, y creo que esta estaba más relacionada con el primero, fue el capítulo con Dani Espina sobre el duelo, porque desde otro punto de vista también sentí mucho el amor de Dios en Dani y la alegría, incluso hablando del duelo de la pérdida de su mamá. Pues no una alegría de pronto igual a la de Sor Glory, pero sí una alegría como eh, muy fundamentada en la certeza de ella de sentirse muy amada y muy acompañada por Dios en ese momento. Además que me puedo relacionar, digamos, con la historia vital de Dani, pues, o con ese duelo. Y el último, ya porque soy ñoña,
para todo lo que hago en la vida. El capítulo con Simón a mí también me encantó O sea, porque el capítulo, el 83 de Razón y el Fe. 80, El de Razón y Fe. exacto, el 83 de Razón y Fe, porque, porque lo llevó a otro nivel, como yo siempre he ah, habitado mi relación con Dios muy desde la razón y para mí ha sido muy importante y como que él me explicara cómo la razón y la fe se pueden conjugar y no son tan y no están tan separadas como normalmente nos lo hacen ver, para mí fue como wow. O sea, sí, fue como desde un punto intelectual, Muy porque ese revelador. capítulo es todo intelectual, oíste, Es súper Sí. muy intelectual. revelador. Es muy bueno también. Simón es muy claro. Es como, ¿qué? ¿Yo por qué no había pensado Sí, así? Tiene todo el sentido. sí, Uf, muy oigan, no bueno. es que Sí. todos, o sea, lo que ustedes hablan, me acuerdo de las conversaciones y es como, wow. Me acordé también que me marcó bastante el episodio de paternidad, que Uf, sí. ese es el episodio 81. Me he dado cuenta porque, como hablando del matrimonio, las relaciones, construir familia, construir proyecto de vida, escuchar a otras personas, digamos que yo ahora cambié de vida, literalmente cambié de vida, de entorno de todo, me vine a vivir a España, a estudiar en parte pues una maestría de cristianismo en la Universidad de Navarra, que ahí mis compañeros de clase son de en promedio 70 años más o menos. O sea, la mayoría ya tienen familia, esposos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estoy haciendo una maestría en negocios de SADE. También hay muchos que están casados, demás. O sea, estoy como conociendo mucha gente y me he Bastante. fijado mucho la manera en la que las parejas que ya están casadas, que tienen hijos, hablan de sus familias, porque Mm, para mí cambió todo, que Santiago, que pues alias Chiqui, que él nos dijera tanto como es que lo más importante para mí es mi esposa. Mis hijos van después. Y es una afirmación fuerte, pero sí marca un rumbo distinto o como un nivel de prioridades distintas en una relación. Total. Entonces, me ha gustado mucho cómo entender eso, viendo igual todo el amor del mundo que existe hacia los hijos, pero sí creo que eso pues como que me ha marcado bastante, bastante en mi manera de entender las familias. y creo que eso se conecta mucho con el capítulo, para nombrar el número del capítulo 82, que es como este, porque siempre hablamos mucho de el matrimonio. Había varios capítulos, digamos, ya que hablaban del matrimonio, pero con María en el capítulo 82, que es del compromiso a la boda realmente, como que pudimos profundizar mucho en eso que tú mencionabas, que porque para Chiqui su esposa es lo más importante y todo lo que hay antes de esa decisión del matrimonio, digamos, de cómo se construye, de cómo se toma esa decisión, de qué implica realmente esa decisión, de, porque ahora yo veo como, eh, ay, no sé, a veces sí me da tristeza, porque la gente, no sé, es como muy dual, porque la gente a veces termina casándose por la iglesia católica, por la fiesta, por el rito, por el Vestido, vestido por pasar por blanco, el altar. por el altar, por lo que socialmente, digamos, se entiende que es el matrimonio, que uno, pues yo digo, bueno, por lo menos se casaron, pues, o sea, como que puede ser algo bueno, pero por otro lado, pues mucha gente no comprende toda la gracia, todo lo lindo que está en un sacramento como en el matrimonio. Y desde lo humano y desde lo pues espiritual, lo divino de Dios. Ujú. Entonces siento que ese capítulo también fue muy bonito en eso, como de, nuevamente, desde lo humano y lo divino, hablar de lo que significa tomar la decisión, más allá de todo lo que socialmente implique casarse,
y a veces la gente es toda crítica con la iglesia porque dice que es muy difícil casarse por la iglesia católica, Es muy difícil, yo pero lo puedo dar parce, fe. nuevamente. Y yo a veces digo, pues menos mal es muy difícil porque es que no es un sacramento, o sea, Pues no, es un dilema, sí, pero yo digo, es que no es cualquier cosa, De acuerdo. es un compromiso. Y, ay, póngale a Dios y ya con Dios es súper grande, pero con esa otra persona, o sea, nuevamente desde lo humano y desde lo divino, una cosa demasiado especial y ojalá vayan y sigan a María para conocer más de ese camino. Sí, que ya, sí, como de que ya la tiene profundidad. su cuenta de Instagram que se llama Construimos, mientras construimos, que la vayan y la sigan. Pero, pero no creo que, o sea, intentando juntar un poco todo lo que ya comentaba Majo, que era cómo Dios estaba presente en cada una de las personas que entrevistamos. Creo Mm, que también en esta temporada hablamos como diferentes etapas en la vida en las que uno está, ¿cierto? Entonces volvimos también un poco a hablar de uno cómo está, o sea, en una relación, o si se está avanzando en una relación, o si, digamos, va a ser papá, o también está en un momento de crisis, o si está en verdad decidiendo si quiere dar un paso más cerca a Jesús o a Dios con su fe. O sea, siento que también estuvimos hablando de muchos temas que para todos los católicos son valiosos. Entonces, si uno, digamos, fuera a decir como escúchate la temporada 8 ahí encuentras algo. Creo que para todo el mundo en verdad hay algo interesante que puede llevar a acercarlo más a Dios desde diferentes puntos de vista. Entonces, creo que es una temporada muy completa desde, sí, desde los diferentes temas que tocamos y cada uno obviamente lo recibe de diferentes maneras, pero es muy completa. O sea, siento que le permite a uno ahondar en cosas que probablemente está buscando. Sí, sí me gustó muchísimo en verdad la temporada. Sí, sí, y y creo que perdón, dale, Majo, dale, dale. bueno, no, algo que también creo que es muy destacado de esta temporada y que lo hicimos un poco a propósito fue tener más voces de hombres que no fueran sacerdotes, porque sabemos que habíamos tenido muchos sacerdotes invitados, pero pues en este caso tuvimos a J, a Juan José, en el capítulo 75, que además pues nos compartió como desde una perspectiva de vida súper puntual, que es como parte del Opus Dei, de la obra, como numerario es él, ¿cierto? Él es numerario. Sí, les Sí, él numerario, es es el numeral. Numerario, es decir, como una vida un poco particular, como que hace parte de la cotidianidad, no como un sacerdote, pero con otras cosas. Entonces, bueno, una visión de la vida muy puntual. Con Toño Rojas en el 77, que fue pues sobre todo esto de la conversión. Toño, un man que está creo que en un momento de la vida, diría que cercano al nuestro por la edad, por el momento, justo también se mudó a otro país, se acaba de casar, entonces como otra mirada de la vida. Chiqui, Santiago Peláez, hablándonos de la paternidad. Un man joven, treintañero, que tiene ya 2 hijas, que se casó joven, que estuvo en el seminario en discernimiento, o sea, también creo que una historia demasiado poderosa. Y Simón Villegas, ¿no? También como desde una persona que ha vivido muy cercano a la academia, a la razón, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho Filósofo. porque, y que acá, por favor, los hombres que nos escucha, sería súper interesante que nos dejen comentarios, que nos escriban a redes Mm, sociales, como para saber cómo sintieron estas voces masculinas, que obviamente, pues sí o sí, querámoslo o no, hay muchas cosas en las que se vive la fe muy distinto a las mujeres. total, Entonces, interesante total. saber también cómo sintieron esto, porque nosotras, aunque intentamos como ser muy abiertas en incluir las diferentes visiones, pues sabemos que es fundamental tener voces masculinas y de hombres acá invitados como para también tener de cerca esas vivencias. Que yo ahí quiero decir que ayer justamente fue el cumpleaños de Jota, de Juan José, del capítulo 75, y había muchos hombres, obvio, o sea, era como un evento, fuimos pues a tomarnos algo, muy a lo que fue el capítulo, pero me impresionó porque en verdad fue un espacio en el que muchos hombres empezaron, o sea, me comentaban, yo empecé a escuchar las conflictadas por Jota, entonces creo que eso también ha sido una oportunidad interesante de que los hombres también se acerquen a esos conflictos de fe, que también por la conversación que tuvimos con Antonio, viven la fe muy solos, ¿cierto? Muy solos, muy individuales, entonces creo que también es una apuesta a nosotros desde el podcast
abrir esa puerta o atraer también a esos oyentes que de pronto se están sintiendo solos. Entonces también creo que fue un gran logro de la temporada y que pues le estamos también hablando a un público más extenso que no son solamente mujeres de 25 a 30 años, no. O sea, como que estamos abriendo en verdad el espectro y la idea es que pues la gente se sienta acompañada en este proceso. Sí, los conflictuados, que sabemos que existen. Literal. Muchos, Total, muchos, o sea, que así el nombre sea las conflictuadas, siempre saludamos conflictuadas y conflictuados. Yo también quería resaltar algo que creo que hicimos muy, bueno, siempre lo tratamos de hacer, pero creo que fuimos muy intencionales en esta temporada y es darle como prioridad también a nuestras voces, como las conflictuadas, y fueron esos capítulos en los que solo estábamos nosotras, Ujú. como en el chisme y el de la amistad. Y creo que siempre lo decimos como que chéveres salen, o como este, de reflexiones, pero que siempre decimos como que chévere salen esos capítulos en que nosotras también podemos poner más sobre la mesa nuestros propios conflictos y donde creo que incluso las personas que nos oyen nos llegan como a conocer más y nuestra personalidad y nosotras más allá de la marca, por decirlo así, las conflictuadas como Andrea, María Paula, María José. Entonces creo que eso también lo destacaría como las conflictuadas también para nosotras, o sea, más allá de este proyecto, digamos, es algo muy personal, o esas cosas que vivimos muy en la cotidianidad, son cosas que realmente nosotras vivimos y vamos viendo en nuestro ejercicio como católicas. Y creo que esos episodios son súper ricos de grabar y súper ricos como en el contenido para eso, para poner nuestra propia esencia, digamos, que siempre Total. está, pero digo, en esos es como muy especial. Sí, 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 y el feeling de estamos conversando entre amigas y son conversaciones cercanas y al final pues no tenemos que ser expertos para poder sentarnos a reflexionar y somos muy claras en que nosotras damos nuestra opinión cuando queremos compartir la posición de la iglesia, lo que dice la doctrina, lo que dice una encíclica, pues lo decimos también explícitamente, pero creo que sí hay momentos y conversaciones que está bien, pues porque al final la fe también es una experiencia personal, ¿no? Y sí importa como personas, cada uno, cómo lo está sintiendo, cómo lo está viviendo, cómo va ese proceso. Que además ahí también como que quisiera contarles un poquito del detrás de cámaras, pero sí, como cosas que no están atadas literalmente a los episodios que sacamos, fue una temporada en la que, a ver, creo que tuvimos muchos retos técnicos, tecnológicos, que Como por eso siempre. pues se pueden dar como cuenta siempre. que no es nuestro fuerte, pero a ver, bueno, yo que soy un poquito a veces más perfeccionista en algunas cosas, creo que logramos mucho como decir lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces fue como, Total. listo. Total. El episodio de otoño tuvimos mil problemas de que por alguna razón no nos dejó editar los videos, no sé qué. Decisiones, lo sacamos así, sí. O sea, fue una conversación increíble, no sé, no quedó el mejor video, no me quedó el mejor audio, pues listo, no importa, nos fuimos. El de Catalina, que también además es una persona Catalina. absolutamente crack, increíble, ella es de los grandes expertos que creo que hemos tenido acá como psicóloga. Ese fue el de Catalina Arango, capítulo 79. Pues también se nos paró el video en un momento, no sabemos qué es, Ese pero día yo casi creo no que sube esa grabación, no, eso fue fue crítico, horrible. crítico, crítico. Pero salió. O sea, Cata hay fue partes demasiado en paciente, negro, menos mal. pero la voz está on point. Total. Entonces, bueno, como retos de esos, pero que uno dice, bueno, al final en esto que estamos haciendo, pues no hay que apuntarle a la perfección. Si quisiéramos hacerlo mejor cada día, y creo que también, para que ustedes lo sepan, intentamos mejorar en estas cosas técnicas. Si alguien que nos escucha es muy bueno en esto y quiere ayudarnos, darnos consejos, lo que sea, lo recibimos con todo el amor del mundo. Nos pueden escribir por el Instagram de las conflictuadas, que ahí creo que es el canal más fácil para estar en contacto. Eh, y también digamos que por otro lado, como que sí le metimos mucho a poder
tener a estos invitados tan especiales, que son cosas que sí, como que pensamos mucho en ese detrás de cámaras, como además de los temas, que la persona, o sea, le pedimos a Dios que nos ayude como mucho a escoger a la persona correcta para poder hablarlo y por eso también como que pasa lo que pasa. Otro cambio de chip que quería como destacar así, perdón que son como ideas muy sueltas de lo que se me viene a la cabeza, pero cada vez queremos trabajar más en onda de apostolado. Me ha pasado mucho que hay personas que se me acercan y me preguntan como, oye, ¿y ustedes ya viven de las conflictuadas? Mm. Por si acaso tienen dudas, no, No, ni no. cerca, ni, o sea, ni un centavo nos entra de las Al conflictuadas, o instante no, sea, ajá, no recibimos ingresos de las conductuales, esa es la no pregunta. hay ingresos, digamos que nosotras hacemos cada una un aporte que lo vemos como una donación y que lo hacemos demasiado felices y con todo el amor y que todas lo tenemos ya más que presupuestado porque es muy importante. De vez en cuando recibimos como alguna donación pequeña que nos ayuda mucho, o sea, les juro que para nosotras 100.000 pesos, que esto para quienes nos oyen en otros países, pónganle que es como 20, 25, nos cambian un mes entero. Entonces, cuando llega una donación es como, gracias, Dios mío, y Sí. gracias a la persona. Pero sí, no ganamos de esto, no nada, pero genuinamente sí lo queremos ver cada vez más como un apostolado, ponerlo cada vez más en oración, que, a ver, siempre lo hacemos, pero más, o sea, sabemos que Dios nos está pidiendo más oración, entregarle más este proyecto, entonces, de verdad, ideas, cosas que tengan, una donacioncita por ahí, todo es bienvenido, pero no de verdad, o sea, Todo. como ayuda, insights, consejos, todo lo recibimos. También queremos para la próxima temporada tener también como invitados que sean muy top, muy crack, expertos, como soñar muy en grande. Entonces, si conocen gente de otros países que han visto como esto es muy crack, díganos cómo, escríbanos. Oigan, sí o sí tienen que entrevistar a esta persona, si los conocen y nos pueden Ujú. hacer la introducción también, porque Por creo que favor, es total. parte de construir esta comunidad. O sea, ustedes estoy segura que saben mucho más que nosotras en muchos temas o ya han empezado un camino como de profundizar en dudas, en conflictos. Eso que puedan compartirnos, bienvenido. Total. Ay, Y sí, que ahí con lo total. que dice Majo, también agradecer porque tenemos oyentes muy fieles, personas que nos escriben muchísimo por las redes sociales, dándonos también consejos y los cuales agradecemos muchísimo. Entonces, muy agradecidas por eso. Y personas Ujú. que a veces nos dejan mensajes muy lindos que en verdad uno los lee y es como, ay, gracias, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Oigan, nos O sea, como cambia que el día, uno... la semana, cuando recibimos esos mensajitos de ustedes, Sí. literalmente. Entonces sí queríamos darles las gracias porque unas veces no dan las gracias a los oyentes que en verdad pues, son los que hacen esto posible. Entonces sí queríamos también agradecerlos y creo que esta temporada hemos recibido muchos más, hemos tenido conversaciones con más personas como por redes. Entonces creo que ha sido algo muy lindo y pues que estamos ahí también organizando nuestros canales de comunicaciones para ser mucho más eficientes si nos escriben y si quieren pues llegar como a hacer algo con nosotros. Yo Dale, dale, siento que dale. también, creo que también vale la pena este espacio para darle las gracias como en las empresas y eso que dicen que los emprendimientos empiezan como con los friends, fools and family. And family. Creo que para nosotras también en este emprendimiento católico o apostólico, em, pues esos han sido personas clave en todo lo que mencionaba Majo también. Y pues qué lindo poderles dar las gracias. O sea, yo tengo amigas que cada 2 semanas me escriben, ya me oí el de chisme, ya, y me pareció buenísimo y no sé qué. Y nuestras familias también han sido claves en este proyecto. Entonces, pues valga la cuña para darle las gracias a todas esas Uy, mil personas por ciento. que han estado ahí para nosotras en todos los aspectos, porque pues sin ellos no sería lo que es hoy las conflictuadas. Total. Bueno, y yo creo que para ir cerrando, amigas, que nos gustaría como, como quisiéramos, más bien, perdón, pensando en la pregunta, cómo quisiéramos empezar el próximo año
para sentirnos más amadas por Dios, como algo así, muy, una cosa cada una, muy práctico, que sientan que puede servirles, puede ser algo que hayamos aprendido de los invitados, de las reflexiones, algo que se les venga a la cabeza ahorita, lo que sea, no importa, de cómo podemos vivir el 2026. Eso ya suena el futuro, o sea, no entiendo cómo estamos en el Sí, literal. 2026 siendo, o bueno, creyéndonos más el cuento de que somos amadas por Dios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que eso pase? Yo tengo 2 puntos que a mí me dan, o sea, que creo que bien vengo el 2026. Uno, la oración. Pucha, en verdad, este año he estado haciendo muchísima más oración que en otros años y en verdad es que es una cosa muy loca. Entonces, uno es a través de la oración en la que siente el amor, en la que siente la gracia, en la que deja muchas rabias o muchas heridas o muchas bravuras y es impresionante. Entonces, creo que seguiré haciendo muchísima oración. Y dos, un reto personal y voy a echarnos con Mapis León aquí al agua y es aprender a leer la Biblia. Empezamos, no es tan fácil, o sea, es difícil. Mi O sea, mamá es me muy regaló obvio un biblión de cumpleaños, o sea, la señora Biblia, para es este difícil. propósito. No, y es complejo, o sea, ya terminé un capítulo, no, ni que ya lo terminé, o sea, llegué a la mitad y el padre que me está ayudando a leerla me dijo, pues si ya en verdad se frustró, pues pase capítulo porque entonces se va a quedar frustrada. Entonces, pucha, es difícil, entonces creo que mi reto Duro. grande del 2026 es lograr leerla y entender históricamente que ha querido también Dios para nosotros a través de sus escrituras, que creo que dicen mucho y creo que también ahí vamos a poder tener una conexión importante que ya lo empecé a sentir solo con el primer capítulo que he leído, que es el de Job, que es bien dramático, ¿no? O sea, ni siquiera es Jesús, es el libro de Job. Entonces, pues nada, este creo que mi 2026 va como por ese camino. Sí, yo obviamente estoy ahí planillada con André en ese propósito, pero agregaría dos más y es uno que va a sonar y que están relacionados, pero uno que va a sonar un poco cliché, pero que yo siento que necesito y es como prácticas fáciles y cotidianas de gratitud. Todavía no he descifrado si son listas como de 3 cosas por las que doy gracias hoy o no sé, el método, pero siento que aunque suene cliché y aunque suene, sí, como repetitivo, sí siento que vivir desde la gratitud facilita el sentirse muy amado, porque como que te pone la luz sobre las cosas como más sencillas en donde puedes percibir el amor de Dios por ti y el amor de los demás por ti, no solo el de Dios, el amor que tiene pues su fuente en Dios, pero entonces después les cuento qué método encuentro, porque no lo sé. Y uno y otro que está muy relacionado, porque es el sacramento de dar gracias en la iglesia, es la misa, porque pues para nadie es un secreto que ser católico y ser un católico comprometido es difícil en el sentido cotidiano, pues no es difícil abstractamente, sino en lo más cotidiano de tener un horario, de ser comprometido, o sea, a veces la vida se pone Sí. difícil y yo amo la misa y en este semestre la he descuidado un montón y me hace muchísima falta, me hace muchísima falta y siento que es un lugar en el que me he sentido profundamente amada. Entonces sí, esas serían mis dos. Ay, me encantan, amigas. Yo creo que tengo también dos. Una que la empecé a usar hace poco, pero quiero hacerla como muy conscientemente en la vida, y es Y pública sonreír más. también. Sonreír más, porque de verdad que cambia mucho como la manera en que uno vive. Creo que está muy conectado con este tema del agradecimiento, porque al final es no llevarlo a temas lógicos, sino que la sonrisa inmediatamente, o sea, en uno como que lo ayuda a estar un poquito más en actitud de apertura,
de mirar al otro, de ir al otro, y tiene un efecto espejo muy loco. O sea, yo les juro que ya, o sea, no es como que literal todo el mundo me viva sonriendo y saludando por la calle, pero sí siento que hace que se vea más amable el mundo. Pero ¿qué fue lo que cambió? Pues no el mundo. Yo estoy sonriendo más, ¿saben? Entonces como que a veces uno le delega mucho al mundo esas cosas, y eso me está sirviendo. Entonces creo que para el 2026 puede ser algo muy concreto Nice. que yo creo que pues me puede ayudar a sentir más el amor de Dios. Y lo otro, que lo mencioné en algún capítulo, pero ya no me acuerdo cuál, eh, es preguntarme mucho a mí misma como, ¿qué piensa Dios de mí en esta situación? Sí, como estaría orgulloso, no, ¿qué me diría? Como que intentar que ese sea mi go-to. Y creo que entre uno más se entrena la cabeza, pues más naturalmente se va dando esa pregunta, ¿sí? Como así como el chisme a veces nace, fluye, pues ojalá que fluya esa pregunta en mi cabeza como de, bueno, ¿qué piensa Dios? Para que eso sea Total. lo que me ocupe mentalmente y no tanto como otras cosas. Entonces, sí, creo que Total. me iría con eso. Genial, ojalá ustedes también puedan hacerse esas reflexiones también. El año nuevo y la Navidad son tiempos como muy propicios para este tipo de reflexiones y de conversaciones. Esperamos que esta temporada les haya gustado, que la hayan disfrutado así como nosotras, que los hayamos podido acompañar en sus vidas de alguna manera por medio de este podcast. Si no se pudieron oír, si no se pudieron Oye, oír todos los episodios, bueno, que si tienen vacaciones, si tienen un tiempo para dedicarse a ustedes mismos y ustedes mismas, pues se puedan adelantar en esos episodios que aquí de pronto conversamos y les generaran curiosidad y no han podido oír. Muchas gracias por seguir firmes ahí. Para nosotras ustedes son muy importantes porque es muy maluco estar conflictuadas solas.